para servir a Pues sí. ¿Quiere que empecemos, doctora, o esperamos unos minutos más? Sí. Bueno, yo soy Brenda Loza y les voy a hablar acerca de la enfermedad pulmonar restrictiva. Esta es la primera clase, que están programadas 2. En cuanto a la enfermedad pulmonar restrictiva, se va a considerar que es un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares, las cuales va a estar definido por tener un patrón restrictivo en la espirometría. Este grupo de enfermedades va a tener una alteración en la distensibilidad pulmonar y por lo tanto va a generar una reducción de los volúmenes pulmonares totales. Teniendo en cuenta que va a ser un patrón restrictivo el que lo va a definir, vamos a considerar que el volumen total, la capacidad total de volumen va a estar disminuida con un cociente de FEDI con capacidad vital forzada disminuida, normal o inclusivemente aumentada. Y bueno, esta expansión pulmonar del pulmón va a estar debida a algunas alteraciones tanto en el parénquima pulmonar como en algunas anomalías de la pleura, inclusive en la pared torácica o en el sistema nervioso neuromuscular. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia va a ser un poquito difícil de definir porque son muchos grupos, son muchas condiciones patológicas que condicionan todo lo que engloba las enfermedades intersticiales y se pueden encontrar en diferentes etapas clínicas. Sin embargo, en Estados Unidos se ha evaluado que se encuentra alrededor de 3 a 6 casos por cada 100,000 personas de las enfermedades pulmonares intrínsecas, y en Norteamérica de 10 a 40 por cada 100,000 personas, y en Suecia 64 casos por 100,000 personas. En cuanto a las causas de las enfermedades pulmonares intersticiales, vamos a encontrar que hay causas pulmonares y no pulmonares. Vamos a enfocarnos ahorita en esta clase un poquito más de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, en donde van a estar implicadas varias como subgrupos, por así decirlos, como son fibrosis pulmonar, sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, etcétera, inclusive asociadas con enfermedades de tejido conectivo. También otra de las causas pulmonares van a ser lo que son la resección pulmonar previa, fibrosis pulmonar, como ya hemos dicho. Y entre las causas no pulmonares vamos a encontrar alteraciones que incluyen limitaciones de la pared torácica, como son la psicoescoliosis, obesidad, espondilitis anquilosante, algunas causas de disfunción muscular, como son las distrofias musculares, miastenia gravis, parálisis de diafragma, algunas enfermedades pleurales, como son mesoteliomas o derrames pleurales o inclusive neumotórax. En otras patologías, pues ascitis, que generan ahí restricción de la distensibilidad pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, sí, en general, va a ser debida de bueno, hablando un poquito más de lo que son, enfocándonos en las enfermedades pulmonares intersticiales, va a ser secundaria por una destrucción del parénquima pulmonar distal debido a infiltrados de inflamación, dependiendo de las causas, pueden ser sinoprotoxina o algunas otras condiciones extraparenquimatosas. Y bueno, esta misma inflamación va a generar un subsecuente deposición de colágeno a nivel del intersticio, lo que puede condicionar, si no se tiene una resolutiva o una respuesta a los tratamientos, pues una fibrosis subsecuente, lo que puede llegar a generar alteraciones en lo que son las unidades alveolo-capilar, por lo que puede reducir, ahí generar los patrones característicos de la espirometría. Bueno. Como dije hace ratito, pues van a ser muchos subgrupos, pero ahorita nos vamos a enfocar más que nada en lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que esta, pues como su nombre lo dice, va a ser patologías que van a estar caracterizadas por la afección a nivel intersticial, que pues bueno, sabemos que es el espacio anatómico comprendido entre lo que son las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar. Según la Sociedad Europea y la Americana, vamos a poder dividir la enfermedad pulmonar intersticial en 3 subgrupos, que son, en primer lugar, una causa bien conocida, las cuales van a estar aquí asociadas polvos inorgánicos u orgánicos, perdón, y relacionadas con enfermedad de tejido conectivo, que son las que vamos a abordar ahorita en esta clase. Las de
puede estar otro subgrupo que van a estar asociadas con neumonía intersticial idiopática, ya sea con fibrosis pulmonar idiopática o sin fibrosis pulmonar idiopática, que aquí mismo van a tener otro subgrupo en donde van a encontrarse la neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial descamativa, neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial no especificada o inclusive la neumonía linfoide. Y bueno, tenemos otro grupo en el que los procesos de la fisiopato no van a estar bien definidos y aquí van a encontrarse otras patologías como son sarcoidosis, amiloidosis, histiocitosis, proteinosis alveolar y eosinofilia alveolar. En cuanto a la presentación clínica, así en general de todas, más adelante vamos a hablar de una por una más o menos. Pues bueno, va a ser siempre síntomas respiratorios, ya sea la disnea progresiva o poca tolerancia al ejercicio. Y síntomas inespecíficos como son tos, fiebre, y en cuanto a la exploración clínica, vamos a encontrar crépitos a la auscultación, que bueno, el sonido va a estar representado por la apertura de los alveolos colapsados contra el espacio intersticial que puede estar fibrosado. Y bueno, siempre vamos a tener alteraciones en cuanto a la arquitectura pulmonar evidenciadas en la tomografía de alta resolución, en donde podemos encontrar desde broquiectasias hasta distorsión anatómica más grave, como son patrones de neumonía intersticial habitual, vidrio despulido, panalización, ahí me equivoqué, o reticulación. Y pues bueno, ya cuando llegamos a encontrar la reticulación o panalización, vamos a encontrar fibrosis que van con cambios irreversibles generalmente a nivel pulmonar. Les puse esta tablita en donde, también así en resumen, vamos a tener que, van a ser diferentes patrones a nivel de imagen y su distribución también va a ser diferente dependiendo del subgrupo que encontré para hablar. Así nada más rápido, en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática, vamos a encontrar que el patrón en la tomografía de alta resolución va a ser reticular, la mayoría de las veces con panalización, o broquiectasias, y pues van a ser más a nivel basal, subpleural o periférica en menores casos. En cuanto a la neumonía intersticial no específica, vamos a tener el patrón más reticular o de vidrio deslustrado, y también va a ser en la distribución basal o periférica. La neumonía organizada criptogénica se van a encontrar más consolidaciones en vez de lo demás y se va a encontrar a nivel peribronquial o periférico. Neumonía intersticial aguda va a haber consolidaciones y vidrios ilustrados, esta puede ser difusa. La neumonitis por hipersensibilidad vamos a encontrar imágenes de vidrio ilustrado, nódulos centrilobulares y imágenes de mosaico. Aquí vamos a encontrar lo que son los lóbulos superiores y medios, también en la sarcoidosis, en los lóbulos superiores y medios. Aquí podemos encontrar enopatías, opacidades nodulares, Y bueno, silicosis, que eso también sí vamos a ver en esta clase, vamos a encontrar la que van a tener un predominio en los lóbulos superiores medios y vamos a encontrar aquí adenopatías calcificadas o inclusive nódulos. También así en general, en cuanto a los criterios de diagnóstico, vamos a encontrar que en cualquier subgrupo de enfermedad pulmonar intersticial fibrótica, vamos a encontrar en un estudio de imagen una fibrosis que va a superar al 10% de volumen pulmonar total. Y vamos a tener una disminución de las capacidades vital forzada, mayor al 10% en un lapso de 24 meses, o puede ser menor esta disminución del 5 a 10%, pero va a tener empeoramiento de los síntomas que hablamos anteriormente. Ya enfocándonos un poquito más a lo que son enfermedad pulmonar intersticial, vamos a hablar un poquito de las que están relacionadas con enfermedades de tejido conectivo. Y bueno, aquí vamos a tener siempre, vamos a encontrarnos dentro de un contexto de una enfermedad ya conocida. Entre las principales que van a tener manifestaciones pulmonares, vamos a tener la artritis reumatoide, que pues ya como sabemos es una enfermedad inflamatoria sistémica y pues va a tener mayor afección a nivel de las articulaciones. Sin embargo, sabemos que pueden estar involucrados otros órganos aparte de estos. Y pues bueno, puede encontrarse una afección pulmonar, ya sea anterior al tener un diagnóstico definitivo como artritis reumatoide en un 20%. La esclerosis sistémica también pues, va a estar caracterizada por vasculopatías y también muchas alteraciones orgánicas, ahí incluyéndose lo que es pulmón. Y en cuanto a esta etiología, si tenemos una afección pulmonar, se dice que es una de las principales causas de muerte en los pacientes que tienen ya el diagnóstico de esclerosis sistémica.
En cuanto también va a estar presente en miopatías inflamatorias idiopáticas, que esta es un hallazgo común y puede encontrarse antes del diagnóstico definitivo de hasta un 10 a un 30%. Y pues otros menos comunes son lupus y Sjögren. Pero ahorita vamos a hablar más de estas tres. En cuanto a los factores de riesgo potenciales, los vamos a dividir en la artritis reumatoide. Se va a encontrar la afección pulmonar en edades más avanzadas, en pacientes que tengan un tabaquismo alto, y a diferencia de la enfermedad sistémica como tal, es más frecuente en mujeres, la afección pulmonar va a ser más frecuente en pacientes que tienen artritis reumatoides en masculinos. También está relacionado con el uso de metrotexato o agentes anti-TNF como tratamiento para la enfermedad de base. Y va a haber una variante promotora que si la tiene, pues va a estar mayor asociado, es MUC5B. En cuanto a la esclerosis sistémica, va a estar relacionada más la afección pulmonar cuando tenemos antitopoisomerasas positivos, cuando tenemos un compromiso ya a otros órganos, como es a nivel cardíaco predominantemente, cuando tenemos una puntuación cutánea Rodman modificada alta, en pacientes de raza negra, cuando tenemos niveles elevados de creatinfosfoquinasa y cuando tenemos patrones patrones sanos. Bueno, en cuanto a la sospecha clínica, siempre vamos a estar, como dijimos, en un contexto de una enfermedad de tejido conectivo, y si nuestro paciente empieza a tener síntomas respiratorios como son dificultad para respirar, tos secas persistentes, crepitantes y hipoxemia, siempre debemos de descartar que tengan nuestros pacientes alguna afección pulmonar. Y bueno, hablando un poquito en los estudios de imagen, van a haber diferentes patrones, como lo dijimos así en resumen anteriormente. Y bueno, habitualmente se va a encontrar lo que es la neumonía intersticial inespecífica, que esta va a estar asociada más en pacientes con esclerosis sistémica, que es esta imagen, la que tenemos aquí primero. Y en la segunda podemos encontrar una neumonía intersticial difusa, que esta va a ser más frecuente en artritis reumatoide, pero en esta imagen es una combinación de patrón de neumonía intersticial usual con una neumonía organizada aislada, que esta va a ser más frecuente en las miopatías inflamatorias. Bueno, en cuanto al seguimiento de afección pulmonar en una enfermedad de tejido conectivo, cuando tengamos en nuestros primeros 3 meses que hayamos detectado afección pulmonar, vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento pulmonar. Después, a los 6 meses, se debe tomar nuestro primer estudio de imagen para ver qué tanto va a ser la progresión de nuestra enfermedad. Aquí en tercer lugar, cuando nos encontremos entre los 2 primeros años de haber diagnosticado la afección pulmonar, debemos de tener un seguimiento de las pruebas de funcionamiento pulmonar cada 3 a 6 meses en enfermedades leves o síntomas leves, no, moderados a graves. Y cada 6 meses estas pruebas de función pulmonar cuando tengamos una afección leve. A partir del tercer año vamos a hacerlo de manera manual, pero en vez de las pruebas de funcionamiento pulmonar ya va a ser con TAC de alta resolución para ver cómo va siendo la progresión anatómica de nuestra enfermedad. Y finalmente la Sociedad Americana recomienda hacer un ecocardiograma cada 1 o 2 años para evaluar cómo está la función cardíaca del paciente. Y bueno, el tratamiento siempre debe estar en conjunto con su reumatólogo en general, y en general va a estar va a ser secundario medicamentos que implican inmunosupresores, perdón, y una terapia antifibrótica que va a depender del tipo de enfermedad pulmonar intersticial que padezca. Y bueno, aquí nada más es considerar que el control de la enfermedad de tejido conectivo no se va a correlacionar con el control de la enfermedad pulmonar, es decir, siempre se debe ver la afección pulmonar independientemente del grado de actividad de la enfermedad que sea, ya sea artritis reumatoide, Sjögren, no sé. Y bueno, el único que así ha estado evidenciado en más ensayos clínicos es el Nintedanib, el cual va a ser un inhibidor de la tirosina sinasa, y pues es el único que ha demostrado más grado de eficacia y en todos los pacientes sin importar el estadio de fibrosis en el que esté la enfermedad pulmonar. Sin embargo, tenemos otros tratamientos estudiados. Los esteroides, pues sí están, sí se pueden dar en neoablaciones, sobre todo, puede ser
desde metilprednisolona, 500 a 1000 miligramos al día por 3 días, o puede ser con prednisona, calculado miligramo kilo día. Algunas otras casos de series han estudiado el micofenolato, pero pues no está recomendado así al 100%. Se veía más clarito. Era ahí, ¿no? Ay. Bueno, ahí no se me nada más son así como que mencionar los otros que se pueden usar, pero no están tan aprobados como el que dije. Micofenolato, acetoprina, tacrolimus. Casi todos estos casi siempre se pueden dar en las 3 enfermedades de tejido conectivo, a diferencia del tacrolimus, que se ha estudiado más en las miositis inflamatorias. Y pues la ciclosporina, rituximab y el intenalid, que fue el que mencionamos ahorita. Y bueno, en cuanto a las terapias complementarias, vamos a tener que se va a requerir lo que es la oxigenación, sobre todo para mantener pues, saturaciones mayores al 88%. Siempre debemos de dar nuestro tratamiento con nuestro IVP, sobre todo cuando estamos ante el contexto de un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, porque pues, se ha estudiado que por el reflujo puede generar aspiraciones y pues esto puede exacerbar la enfermedad pulmonar. La rehabilitación pulmonar también está recomendada para pues, mejorar el rendimiento del ejercicio y pues, la calidad de vida de nuestro paciente. Y recomendamos siempre lo que es la vacunación, sobre todo contra influenza y neumococo para reducir el riesgo de infecciones y agudizaciones de la enfermedad pulmonar. Y el trasplante se debe considerar en todos los pacientes que pues progresan para mal y a pesar del tratamiento médico ya establecido. Sí. Bueno, esto es todo de tejido conectivo. No sé si quiere decir algo ahorita. ¿Sí? Ok. Bueno, este sería el contexto de las enfermedades con una causa conocida. Otra de las causas conocidas van a ser por pues, exposición al polvo inorgánico o la neumomicosis. Aquí vamos a hablar ahorita de la asbestosis. Esta pues va a ser causada por la inhalación de fibras de asbesto. Perdón. Y la asbestosis se refiere específicamente a la fibrosis pulmonar difusa y va a ser lentamente progresiva. En cuanto aquí les puse una muestra patológica, vamos a encontrar fibrosis en las regiones, sobre todo subpleurales, y va a estar más predominante lo que son los lóbulos inferiores. Aquí en los lóbulos inferiores también podemos encontrar penalización, así como lo vemos en la imagen. Y pues, generalmente las porciones centrales o superiores van a estar respetadas. Esto es así muy característico de lo que es la asbestosis. En cuanto a la fisiopatología, pues ya dijimos, va a ser por la inhalación activa de estas moléculas, lo que va a generar la activación de los macrófagos celulares con la intención de querer fagocitar estas mismas fibras. Esto va a liberar citocinas y factores de crecimiento con su consecuente inflamación y daño oxidativo. Estos radicales libres que pueden encontrarse en el daño oxidativo nos pueden alterar al ADN generando alguna malignidad. La malignidad que está más asociada con la asbestosis es el mesotelioma, de hecho es el único factor de riesgo conocido para este padecimiento. Y bueno, esta misma inflamación va a generar lo que son depósitos de colágeno y a su vez, de la larga, pues fibrosis pulmonar. En cuanto a la clínica, pues bueno, la disnea siempre va a ser síntomas pulmonares y pues el síntoma más temprano va a ser la disnea de esfuerzo. Es más inusual encontrar en el paciente que está acompañado de tos, producción de esputo o sibilancias. De hecho, al principio de la enfermedad puede pasar desapercibido porque suele ser asintomático. Y bueno, la disnea que va a ser de esfuerzo puede ser progresiva a pesar de encontrarse o no con la exposición del asbesto. Y bueno, en cuanto a la exploración física, vamos a encontrar, como en las otras patologías, crepitantes finos, pero estos van a ser de predominio, como dijimos, bivasal, y van a encontrarse siempre al final de la inspiración. Y en enfermedades de avanzada podemos encontrar datos de sobrecarga hídrica en cámara derecha. En cuanto a los estudios de imagen, bueno, vamos a encontrar opacidades parenquimatosas bilaterales, como ya dijimos, van a tener predominio basal.
y puede ser de patrón multinodular o reticular y puede haber algunas anomalías pleurales asociadas. Aquí no encontramos ninguna, pero puede haber mesoteliomas así. Y bueno, aquí es relevante mencionar que no se va a encontrar adenopatías hilares concomitantes porque esto es característico, siempre van a estar ausentes en lo que es la cistosis. Y bueno, pues aquí en esta imagen tenemos opacidades irregulares que se encuentran más que nada en las bases pulmonares. En cuanto al ataque de tórax, pues va a ser muchísimo más sensible que la radiografía que vimos ahorita. De hecho, hasta podemos encontrar alteraciones en ATAC hasta un 30% de pacientes que tienen una radiografía normal. Y bueno, aquí vamos a encontrar que en el ATAC de tórax podemos tener densidades lineales superleurales, fibrosis de la parénquima pulmonar basal o dorsal, que es todo lo que vemos aquí, y panalización en enfermedades más avanzadas. Puede haber placas pleurales también y placas pleurales y calcificaciones también parece que podría haber. Bueno, aquí vemos pues igual el panal de abejas en la imagen. Para las abejas tenemos varias bronquiectasias ahí visibles y también podemos evaluar algunas lesiones de la pleura calcificadas. Bueno, en cuanto a las pruebas de función pulmonar, como todas las enfermedades pulmonares fibróticas progresivas, vamos a encontrar que todos los volúmenes pulmonares van a estar reducidos, particularmente, como ya hemos dicho, la capacidad vital forzada y la capacidad vital pulmonar total. La difusión del monóxido de carbono se va a encontrar disminuida y va a haber una disminución en cuanto a la distensibilidad pulmonar. Pues ya como dijimos, va a tener una relación FEBI, capacidad vital forzada normal, inclusive o a veces aumentada. Y pues bueno, siempre va a estar nuestro patrón restrictivo en ausencia de un patrón obstructivo en la espirometría. El diagnóstico normalmente suele ser con clínica y la historia clínica de nuestro paciente de exposición al asbesto, pero hay unas directrices de 2024 en el que nos menciona que para poder hacer diagnóstico debemos de tener evidencia de un cambio estructural pulmonar, ya sea por estudios de imagen o histología. Es muy poco frecuente que sea necesario hacer, a menos de que haya mucha duda diagnóstica. Y pues bueno, siempre tener nuestra historia clínica de exposición y pues marcadores de exposición a nivel de radiografía. Y bueno, si vamos a utilizar un método de imagen, siempre vamos a recomendar la TAC de alta resolución versus una placa simple de tórax. Y bueno, nada más aquí para finalizar en cuanto a la asbestosis, vamos a tener que podemos encontrar cambios histológicos, vamos a tener grados de severidad, los cuales pueden ser del 0 al 4, así rápido, 0 sin fibrosis a nivel de los bronquiolos, 1 con una fibrosis temprana, en donde pocos bronquiolos van a estar afectados y los conductos respiratorios. En la 2 ya van a estar involucrados los acinos con la fibrosis. Y en el 3 ya va a ser una fibrosis avanzada y coalesciente. Y en la 4 ya va a haber alteraciones irreversibles como son la remodelación en panal y grandes espacios dilatados o bronquiectasis. Eso es en cuanto a los grados de severidad y a los grados de extensión. Podemos diferenciarlos en 3 grupos, A, B o C, o 1, 2 y 3. En el 1 van a estar involucrados ciertos bronquiolos ocasionalmente. En el 2 van a estar igual los bronquiolos, pero un poquito menos de la mitad están comprometidos. Y en el 3, más de la mitad de los bronquiolos ya van a estar comprometidos. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, pero entonces vamos a tener tratamiento de sostén o paliativo, por así decirlo. El dejar de fumar va a ser una de las principales recomendaciones porque la exposición al humo de cigarro puede exacerbar o ir más rápido la progresión de la fibrosis. Y bueno, oxígeno suplementario en caso de que sea necesario y el tratamiento, siempre debemos de brindar un tratamiento oportuno en infecciones respiratorias concomitantes y de igual manera siempre vamos a estar recomendando lo que es la vacunación contra neumococo y antigripales. Y bueno,
así nada más el por qué no existe un tratamiento específico es porque en los estudios histopatológicos no se ha evidenciado inflamación a nivel parenquimatoso, por lo tanto los agentes antiinflamatorios o inmunosupresores pues no tendrían finalidad. ¿Ese? A la de la... Entonces, ¿y qué es esta mayoría con enfermedades? Recordemos que funcionalmente prácticamente todas las enfermedades a las que causan restricción. Hace sentido pensar que la restricción como que haya como resultado por menos pulmonares, ¿no? Entonces, de las enfermedades restrictivas, bueno, están las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que de hecho los mencionados pues te dicen que es un abordaje complejo porque no solo incluye el neumólogo, ustedes han visto, pues sí debería incluir al reumatólogo, patólogo y a un cardiólogo especialista en área torácica. Y esto es porque, por ejemplo, cuando nos dicen MEPI o los demás cortos, intersticiales o a veces como se recibe como fibrosis pulmonar, realmente comprende una amplia variedad de patologías. O sea, de hecho, cuando nosotros nos enfrentamos a un EPI, también el problema es definir qué tipo de EPI es. Y la primera clasificación es esta, de que cuando hay una causa bien establecida, las neumonías intersticiales idiopáticas, que no se establece bien la causa, y a otros procesos que todavía están menos definidos, que no se sabe bien qué serán. Entonces, de causas definidas, pues ya vieron ahí, son polvos orgánicos o inorgánicos. Inorgánicos son todas las neumoconiosis que ya empezaron a comentar. Bueno, las neumoconiosis más frecuentes son las cistosis, psicosis y nerviosis. Entonces, esas son como que las primeras cosas que nosotros vamos viendo para tratar de clasificar. Estrictamente a muchos pacientes, si no logramos catalogarlos, que tienen una infección pulmonar, a veces por el poco recurso a este medio, pues nos limitamos. Pero entonces está en causa bien conocida, polvos inorgánicos, los polvos orgánicos, que es la neumonitis por hipersensibilidad, y las enfermedades del tejido conectivo. De hecho, de las del tejido conectivo son de las más frecuentes. Incluso cuando nosotros nos enfrentamos, a menos de que sea muy evidente que es un paciente que estuvo expuesto, por ejemplo, a asbesto, cuando nos enfrentamos a un EPI, incluso de manera prácticamente rutinaria, hacemos esta medición de anticuerpos para las enfermedades que más comúnmente se relacionan con el reumatoide. Ahora, de las intersticiales idiopáticas, la más frecuente es fibrosis pulmonar idiopática y ya existen otras. FPI ha tenido mucho auge en los últimos años porque anteriormente no había un tratamiento y el pronóstico de FPI es realmente bastante grande. En general, la enfermedad es muy fibrosante, progresa mucho. Entonces, desde hace algunos años empezaron a tomar algunos fármacos, ya mencionaron uno, que es el Rivedamil, otro es Butanidona. Entonces, a partir de ahí, pues hay como una terapia que ofrece. Enfocándome un poquito a estos fármacos, su primera indicación ha sido para fibrosis pulmonar idiopática, pero de ahí se ha tratado de ir extendiendo a otras enfermedades. Una de ellas es asociadas a enfermedades del tejido conectivo, específicamente esclerosis sistémica, porque esto también llega a ser muy fibrosante. O te dicen, ok, a cualquier otro tipo de enfermedad que no te está respondiendo al tratamiento, pues te está haciendo mucha fibrosis. Y esos procesos no bien definidos que están, bueno, son enfermedades que no son tan frecuentes, amiloidosis, entonces, pues todo, aunque la gama de enfermedades es bastante amplia, lo primero que tendríamos que intentar hacer es empezar a clasificar.
Me quiere, que sé que me regresaba, digamos. Ok, nada más antes. De los síntomas, característicamente está tos seca. Casi siempre en estos pacientes, de hecho, dicen son pacientes que ya acudieron a varios médicos para el tratamiento de la tos y que llevan al menos 6 meses de retraso para que ya habíamos comentado que cuando queremos evaluar para el pulmonar, lo que tenemos que solicitar es una tomografía de alta resolución, que per se es simple de contraste. Es así. Esto, o sea, sí, conforme se vayan viendo, por ejemplo, o estamos familiarizados con cada una de ellas, sí tienen ciertas características en cuanto a la manifestación o que imágenes se presentan con fotografía y también en cuanto a la localización. Entonces, se había comentado de las más frecuentes, los enfermedades de tejido conectivo, esas fibrosis sistémicas y metabólicas. De hecho, se menciona que a veces los cambios a nivel pulmonar pueden ser la primera manifestación de estas enfermedades, por ejemplo, entonces, es por eso que es importante. Ok. Tomográficamente van a ver que se describen varios patrones, esto tomográfico. Por ejemplo, está el patrón de neumonía intersticial no específica, INE, está el patrón de neumonía de tipo usual, NEU, está el patrón de neumonía organizada intragénica, no. Esto me estoy refiriendo a patrones radiológicos, porque también dentro de la clasificación hay algunas enfermedades que se describen de esta manera, pero radiológicamente es esto. Si se dan cuenta, en la primera imagen que dice neumonía intersticial no específica, es predominantemente vidrio ilustrado. Como se ve comentado, el vidrio ilustrado, recuerden que es esa imagen hipertensa que deja ver las estructuras subyacentes. Se dan cuenta, es nada más una capita, a diferencia de la consolidación, que es como más sólida, por así decirlo, y no deja ver las estructuras subyacentes. Entonces, las enfermedades del tejido conectivo habitualmente, radiológicamente, tienen un patrón libre, o sea, de neumonía intersticial específica, generalmente van a estar constituidos por más fibras. La neumonía intersticial del tipo usual casi siempre va a caracterizar a la fibrosis pulmonar idiopática. Y de hecho, si alguna otra intersticial tiene un patrón radiológico de tipo NEU, siempre va a ser de peor pronóstico. El patrón radiológico de neumonía intersticial usual hace referencia a más fibrosis. Si se dan cuenta, el vidrio nos habla más de inflamación. Es decir, ese paciente, o sea, como que todavía podemos como que modificar un poco más de enfermedad. O sea, podemos revertir esa inflamación, a diferencia que el usual, porque habitualmente ya es más fibrosis. ¿Qué caracteriza el patrón usual? Por ejemplo, ya hay más distorsión de la arquitectura, bueno, el panel de abeja más, hay más distorsión de la arquitectura, hay incluso de la cintilla y efectivamente característicamente el panel de abeja. El panel de abeja, esta imagen sí tiene panel de abeja, pues su nombre viene de eso, te dicen que son quistes que se disponen, que empiezan de manera subpleural, o sea, siempre es el subpleural, y se van haciendo como hileras. Se empieza una, luego la siguiente, luego la otra, de esas imágenes quísticas, ¿no? Entonces, de hecho, de manera inicial, si nosotros tomográficamente vemos un patrón usual, o sea, si a mí nada me ponen la tomografía, tú automáticamente piensas más en el GPI. Obviamente lo vas viendo en contexto del paciente. Insisto, para enfermedades de tejido conectivo es más habitual que haya un patrón INE, pero si llegan a tener un nudo de tipo usual, pues se asocia con un pronóstico, aunque se pareciera más a la progresión que tiene el GPI.
Ahora, otro es el de neumonía organizada criptogénica, que este se caracteriza más por áreas de consolidación, que de hecho es lo que se ha descrito, por ejemplo, en alguna fase de los pacientes con COVID, neumonía organizada. Lo que más ven es áreas de consolidación. No, también en COVID se puede estar un dato inusual, algunos pacientes tienen como mucha variabilidad, sobre todo si puede la. Bueno, sí está descrito la evolución radiológica por COVID. De hecho, de manera inicial, usted lo ha visto, inicia con vídeo ilustrado, que te describen que es subpleural, principalmente, o sea, la localización es más periférica. Conforme va avanzando, este vídeo ilustrado se va intercalando con consolidación y hace un patrón que le llaman de pregrado, principal. Entonces, se va haciendo así, luego se va consolidando con una neumonía organizada criptogénica y en la evolución, como que esto se reabsorbiera y lo que va a quedar es ilustrado. En realidad, aunque cada vez se va describiendo más, sí se ha dicho que SARS-CoV-2 ha sido menos fibrosante que otras neumonías, como MERS o SARS-CoV-1, que esas son más fibrosas. La realidad es que en pacientes con SARS-CoV-1, que tengan un proceso inflamatorio muy importante, la mayoría. O sea, que te queden secuelas así, no es lo habitual. Si, por ejemplo, tuvieras alguna persistencia, o sea, o es un paciente que se sale de esa manifestación habitual, tendrías que buscar alguna otra cosa que esté causando eso. Entonces, el seguimiento sí es bien importante. Nosotros hacemos con una evaluación como estructural, y esto es mediante la tomografía de alta resolución y una funcional, que es con las pruebas de función respiratoria. De manera inicial, la evolución es muy cercana, porque hay pacientes que se deterioran rápido. Entonces, más o menos cada 3 meses. Este electrocardiograma también es en relación a que algunos pacientes con esa afectación a nivel pulmonar no llegan a desarrollar esa hipertensión pulmonar, ¿no? Sí, la afectación no es tan grave, o sea, no es tan extensa, uno podría pensar que no hay hipertensión pulmonar. Esto es lo que comentaba de Dani. Dani, insisto, la primera indicación por FDA es para fibrosis pulmonar idiopática y actualmente se ha extendido. Por ejemplo, aquí en el ISSSTE, para lo que sí lo tienen autorizado es para asociadas a esclerosis sistémica, interfacial y esclerosis sistémica. Ya si es algún otro fibrosal de otro tipo, sí es bien importante esta parte del tratamiento. De hecho, si es asociada al tejido conectivo, lo que se tiene que hacer es el tratamiento para la enfermedad reumatológica. Entonces, sí tiene mucha importancia definir qué tipo de enfermedades, y si le dejas el tipo de fármacos, como la cosapietrina, ciclofosfamida. El uso de esteroides es relativamente frecuente, sobre todo, insisto, cuando ves un infectado, tú piensas en inflamación. Entonces, sí tiene buen impacto los esteroides. Sin embargo, en algunas enfermedades como esclerosis sistémica, pues, los siempre lo van a decir con cuidado o con reserva, por eso las pueden llegar. Bueno, esto es todo lo demás que se da. El oxígeno, que ya sabemos, su indicación está de manera inicial para los pacientes con ECMO, que dice de manera crónica para aquellos que saturan menos del 81%. La parte de rehabilitación pulmonar es muy importante. De hecho, por ejemplo, fármacos te hablan, que mencionan muchas veces la tolerancia al ejercicio, pero no te preparan por la función pulmonar. Entonces, la parte de la rehabilitación ayuda a que pues hagan todas sus actividades físicas. Algo también importante es que en muchas enfermedades, o sea, el daño estructural y funcional que ya se haya causado no se va a recuperar. El punto del tratamiento es estar progresando. Y trasplante pulmonar pues, es difícil en nuestro país. Pero sí se les puede hacer igual que las
En la Ciudad de México no hay ningún centro que esté haciendo transplantación pulmonar. El único centro está en Monterrey. Es bien complejo. O sea, sí hay criterios, o sea, por ejemplo, hay asociaciones que hablan de trasplante pulmonar, que te definen que cuando ven como que criterios bien establecidos de cuánto de deterioro es, también no tiene que tener un deterioro funcional tan importante, o sea, debe de ser un paciente que al menos haga sus actividades cardiovasculares, hay criterios como para que, ok, si es candidato a trasplante, el inconveniente que tenemos es que no tendríamos a los en Estados Unidos sí. Colombia también hace trasplante, España hace trasplante, finalmente utilizan, o sea, que se dedican, por ejemplo, a que estudiar los trasplantes, son los lugares a donde van. Sí, o sea, si tuviéramos la oportunidad, sí es una estrategia. Y bueno, de los, nada más así rápidamente para comentar, de las neumoconiosis, nos dijimos es la exposición a polvos inorgánicos, ¿no? Y la más común es la asbestosis. Entonces nada más hay que definir esa, realmente se define esa exposición. Alguien que se dedica a la construcción, hay ningún tipo de actividad que se pudiera expresar a las veces. Es cierto, es raro, prácticamente no se habitual detectar neuropatías mediastinales. Y característicamente, sí afecta más a los lóbulos inferiores de manera periférica. Entonces, se alcanzan a ver, por ejemplo, se ven las costillas, y puede señalar, pero todos tienen como una línea blanca y densa. Por ejemplo, en el tórax derecho, señala como la periferia. ¿Todo esto? La de más arriba. ¿Esta? Ah. Toda esa, ¿no? De hecho, lo que caracteriza a las discosis son las placas subplurales que están calcificadas. Entonces, todo es eso, si se dan cuenta hacia abajo hay algunas más chiquitas, también en el hemisferio izquierdo. Estrictamente todavía no tiene panel de abeja, porque no cumple eso de que tenga los quistes y que estén en hileras. Sí se ve que tiene vidrio delustrado, algunos nódulos, que sí ya está empezando a cambiar la arquitectura, pero todavía no está en panelización. Generalmente, como dice ahí, cuando hay panel de abeja, nos habla de alguien ya que está apasionado muchas cosas. Y esto, bueno, las pruebas de función respiratoria, recuerden que la espirometría es el estándar de oro para diagnóstico de obstrucción. No pensamos que estas enfermedades se pueden controlar obstructivo, finalmente no es obstructivo. Espirométricamente, como no es el estándar, solo puedes sugerir restricción, y esto es con una relación entre uno FMC normal, pero tu FMC está baja. ¿Cómo confirmas el diagnóstico de restricción? Con tu estándar de oro para restricción, que es la medición de volúmenes pulmonares. Hay varios métodos para medir volúmenes pulmonares, que clásicamente se considera el estándar actualmente es la pleximografía. Entonces, lo que ves es una capacidad pulmonar total disminuida. De hecho, nosotros tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. La capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes y esta es para las pajitas, va a ser muy chiquito. Y algo muy importante es que, por ejemplo, tanto espiro como pleximografía te evalúan la parte mecánica. Difusión pulmonar de monóxido de carbono te evalúa la difusión, o sea, otro componente respiratorio. De hecho, en etapas iniciales van a tener una difusión disminuida. O sea, se va a afectar antes la difusión porque con todos esos cambios pues, se está alterando el cambio gaseoso, entonces se altera antes la difusión y ya si avanza mucho la fibrosis, podríamos encontrar algo en los estudios que van a aplicar. Que es lo mismo, por ejemplo, COVID, estamos en contacto con él.
A largo plazo, pacientes que tuvieron neumonía, pues, ¿qué evaluación funcional deberías de hacerles? Una difusión. La difusión se puede estar disminuida. Realmente ya está bien establecido que la mecánica, la respirometría, por ello está. Entonces, sí, para esta exposición no hay un tratamiento tan específico, sino es todo lo que comentamos. Es que voy a hablar todavía de, pues si lo quiero dejar para después, silicosis y fibrosis pulmonar y hepática. Y ya en la siguiente clase se va a hablar más de las causas no conocidas y de las no fibrosis pulmonares. La MINE, no, ¿qué es? En México todavía hay mucha restosis. No es tan frecuente. Yo creo que sí depende mucho de la exposición. Por ejemplo, que tal vez estés en una zona, no sé, de gente que se expone a la corrupción, casual, sí, pero que sea algo muy frecuente. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, no, pero sí todavía lo ves. Si tampoco es algo que digas. Bueno, si quiere, vemos esto rápido. La silicosis va a ser causada pues, por la inhalación de cristales de sílica y estos van a estar asociados en personas que tienen antecedentes de construcción, minería, tunelación, perdón, y también se ha documentado que en personas expuestas a tormentas de arena, volcánica en particular, así como agricultores. En cuanto a la patogénesis, pues, varios modelos animales muestran que van a estar implicados aquí las interleucinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral e interferón beta. Bueno, aquí relevante, la sílica es un carcinógeno, entonces sí sí está implicado en progresar a lo que sea pulmonar. Y también la exposición a este mismo predispone a lo que es la tuberculosis, a diferencia de la otra que hablamos. No predispone nada más al mesotelioma. Los pacientes con silicosis presentan de 2 a 30 veces más de tuberculosis activa y en zonas no endémicas de tuberculosis, infecciones por micobacterias fueron comunes. Entonces sí predispone. En cuanto a las características clínicas, pues bueno, como ya dijimos, siempre va a haber una dificultad en cuanto a lo respiratorio, con disnea, tos y producción de secreciones son poco comunes y están relacionadas con bronquitis crónicas en caso de que las haya. Y síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso. Aquí siempre que tengamos alguno de estos, siempre hay que descartar ya sea TB o sea pulmonar que puede estar ahí relacionado con la silicosis. En cuanto a la radiografía, características radiográficas, van a estar caracterizadas por pequeñas opacidades redondeadas y pueden variar del diámetro de entre 10 a 10 milímetros. Y va a haber nódulos silicóticos, le decimos, y son usualmente asimétricos, pueden estar en un hemitórax nada más, a diferencia de los dos. Y van a aparecer primero en lo que son las regiones apicales y posteriormente aparecen en las demás zonas. Puede haber ensanchamiento de los nódulos linfáticos y va a haber signo de nódulos en cáscara de huevo, que es una calcificación de los mismos nódulos linfáticos. Aquí sí van a estar implicados los nódulos linfáticos, a diferencia de la asbestosis que hablamos anteriormente. Y pues bueno, aquí tenemos varias imágenes en donde vamos a ver ya no sé quién me quiere ayudar con las imágenes, doctor. ¿Ves cómo la progresión? Es que sí, sí. Porque en la B ya se ven, o sea, todos los puntitos blancos son nódulos, y van a ser como que más una red de consolidación. Eso sí es más. Y pues aquí nada más así representando lo que son la afección ya a nivel de ganglios periliares ya con su calcificación, a diferencia de pues la anterior. Y también podemos encontrar cavitaciones ya en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Estas cavitaciones son las que, recuerdo que todos los cambios estructurales, sobre todo cuando hay cavitaciones, o sea, lo que te deja una calidad es ese primer ejercicio.
Por eso mencionan mucho que por sílice puede haber somatización. Y ahí, además, Ok. Y bueno, para el diagnóstico, pues también como en la anterior, va a ser muy raro como que ocupemos un estudio histopatológico, siempre va a estar pues, la historia clínica, el antecedente de la exposición, cambios en la radiografía o en otros estudios de imágenes. Aquí también siempre vamos a recomendar lo que es la tomografía de alta resolución. Y también podemos hacer una detección de sílica en un lavado bronquialular, que para cuando tengamos así mucha duda diagnóstica. La biopsia pulmonar también puede ayudarnos ante la duda diagnóstica o cuando tengamos sospecha de un SEA pulmonar o tuberculosis ahí concomitante. En cuanto al manejo, pues siempre vamos, también es de sostén, siempre debemos de retirar lo que es la exposición para evitar la progresión del proceso inflamatorio. Hay varios journals donde dicen que recomiendan el lavado pulmonar completo, pero pues no está así aceptado globalmente en todos lados. Y pues siempre debemos hacer de que el screening, por lo mismo que dijimos, de micobacterias u otras infecciones. Y siempre debemos de tratar a todo paciente que tengamos pruebas de sea latente a tuberculosis. Y pues bueno, abandonar todas causas de orígenes inflamatorios como son el cigarro, sobre todo en pacientes con EPOC. No es común que hagan lavado, donde se hace lavado para proteínas. Eso no vamos a hablar. Y ya nada, por último la vamos a hablar en esta clase, de lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una enfermedad crónica progresiva que se va a caracterizar, por la presencia de una neumonía intersticial fibrosante de causa desconocida y va a ser más frecuente en adultos mayores. Pues esta no va a tener una progresión como las de tejido conectivo, nada más va a estar limitada a lo que es nivel pulmonar. Y se puede encontrar a veces en pacientes más jóvenes, de 50 a 40 años, pero que tengan predisposición ahí genética o tienen antecedentes de tabaquismo. En cuanto a la incidencia anual, se puede encontrar en 93 pacientes por cada 100,000 personas entre el 2001 y 2011. En cuanto a los factores de riesgos potenciales, vamos a tener pues, unos más de 20 paquetes años, pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, por lo mismo que está asociado ahí con las microaspiraciones. Más que nada en personas ya longevas, mayores de 60 años, y es más frecuente en el sexo masculino. En cuanto a los factores genéticos, está representado que es un 5% de todos los casos que ya tienen algunos antecedentes. Y pues clínicamente, histopatológicamente, no va a ser así distinguible, de la fibrosis pulmonar idiopática así esporádica. Entonces, es nada más que nada así como que antecedentes de familiares. Y bueno, aquí vamos a tener que se va a encontrar más que nada un patrón habitual en la neumonía, en donde va a estar más predominante lo que son las regiones subpleurales y basales, y va a ser siempre la distribución heterogénea. Y aquí puede estar acompañada no de lo que son bronquiectasias. Ajá. ¿Es usual o habitual? Usual. Bueno, aquí tenemos un patrón, aquí es usual, de una neumonía intersticial, donde, pues bueno, en los primeros cortes tenemos que son, pues cortes coronales, y aquí va a estar, más que nada, no, casi no se ve, pero van a estar las canalizaciones. Aquí se ve un poquito más. Característicamente afecta más a los superiores. En etapas avanzadas ya pueden estar también con superiores, pero siempre la afectación bastante Subpleural. Es bilateral, subpleural. En una clásica es que se van a tener diabetes, reticulaciones, y te dice que no deben de presentar otras imágenes que no son características, como vidrio descontrolado. Bueno, en cuanto a la histopatología, va a ser uno de los principales criterios de diagnóstico en donde vamos a encontrar cambios fibróticos, pero va a estar alternado con parénquima pulmonar no afectado, o sea, que no haya distorsión anatómica. Ya ante una evidencia de esto, ya pues, se salta la sospecha diagnóstica. En cuanto al diagnóstico, pues siempre vamos a sospechar en todo paciente que sea mayor a 60 años o inclusive menores, pero que tengan predisposición genética o algún familiar conocido con igual padecimientos pulmonares, que sea fumador actual o exfumador,
y que tenga una clínica insidiosa respiratoria, ya sea con tos, disnea, crepitantes bivasales. Y pues que siempre tengamos una evidencia de fibrosis en los nódulos inferiores predominantemente. Y pues bueno, siempre debemos de excluir todas las causas conocidas, como son pues, con las que ya hablamos anteriormente, neumocomicosis, enfermedades de tejido conectivo, Sjögren, etc. Y pues siempre debemos encontrar el patrón que dijimos ahorita, el usual, en nuestra tomografía de alta resolución, y pues ya en raros casos podemos tomar también lo que es una biopsia. En cuanto al tratamiento, antifibróticos se han demostrado nada más el uso de dos, que son para desacelerar la disminución de lo que es nuestra capacidad vitales pulmonares, en los cuales están estudiados lo que son, ya dijimos, el nitadenib y la pirfenidona. Y bueno, el oxígeno siempre para tratar en enfermedades ya avanzadas, para tratar de mantener la saturación mayor al 88%. También se recomienda el trasplante de pulmón, pero pues aquí nuestro medio es así difícil. Y siempre debemos dar tratamiento cuando estemos ante una exacerbación aguda con corticosteroides, por lo mismo que dijimos del proceso inflamatorio. Y pues bueno, siempre debemos aquí considerar qué etiologías nos pueden causar la exacerbación para un tratamiento dirigido. Estos pueden ser por alguna afección respiratoria o aspiraciones a veces. Y en cuanto al tratamiento, como ya dijimos, toda la historia natural de la enfermedad va a ser deteriorada en cuanto a la función del paciente. Y podemos dar ya tratamiento paliativo, en donde podemos dar talidomina y esteroides que se ha documentado que beneficia para la tos crónica en algunos pacientes. Y pues bueno, la progresión de la enfermedad generalmente se va a monitorear en estos pacientes como es una afección rápida y progresiva de 3 a 6 meses. Y creo que esta es la última. Y bueno, ¿cuáles son los factores que van a determinar el pronóstico de nuestra neumonía intersticial? Pues la disnea, nuestras pruebas de funcionamiento, como ya dijimos, que nuestra capacidad vital forzada sea menor a 60 o un descenso anual mayor al 10% o puede ser inclusive menos, pero con muchos síntomas de exacerbación. Que en nuestro estudio de imagen o en nuestro estudio de nuestra TAC de alta resolución, la fibrosis vaya aumentando un 20% con una afección pulmonar mayor al 50%, o que tengamos nada más evidencia de la fibrosis con respecto a nuestro estudio de imagen anterior. Y la prueba de marcha a los 6 minutos también que tengamos una saturación menor al 88%. En caso de que tengamos eso, ya recomendamos lo que es el oxígeno suplementar. Y ya, esto es lo primero de las videos. Pues de las que vemos más, o es fibrosis pulmonar idiopática. De hecho, usted tiene de las pocas que se pueden diagnosticar con tomografía. Hay criterios también establecidos para decir tomográficamente cumple para un patrón usual, entonces lo puedes catalogar como PI. Si no cumpliera, tendrías que evaluar si es biopsia. Y esto es por el tratamiento. Históricamente se ha intentado con muchos fármacos hasta que llegó una de las cosas que de hecho de todos estos estudios que han hecho a lo largo del tiempo es que no se benefician de manera propia del uso de esteroides. O sea, el uso de esteroides en estos pacientes solo sería en el contexto de una administración. Solo ahí. Fuera de eso, como tratamiento ya como de sostén, te dicen que incluso aumentar la mortalidad. Entonces, tienes que ver si está bien alguna de estas historias. Digo, esto PI es como bien extenso. De todas las, yo creo que es como el nombre de el pronóstico es generalmente malo, pero con los medicamentos se ha retrasado bastante la progresión de la enfermedad y la presencia de exacerbaciones. Pero normalmente se reduce como una persona. El detalle es que, o sea, casi siempre, para todas las intersticiales, los síntomas son tos seca, y a veces cuando van teniendo disnea de esfuerzo. Casi siempre cuando acuden. Venían muchísimo. Tienen varios meses.
Y bueno, ya en la siguiente clase se vería lo de los procesos no bien definidos. Y bueno, y esto de cuando no hay cirrosis pulmonar idiopática. Que de las idiopáticas, yo creo que no. Ok. Una que otra. Y esta sí. O como mencionamos. Superficie. Bueno. Bueno, gracias, doctora. De hecho, el lunes sería la última, ¿no? No, sí, O falta. el martes. El martes, porque Ah, lo de absceso, pero no. Bueno. Gracias, doctora. Entrega